poquito más en su palabra. Gracias a Dios que ya estamos aquí. Mateo capítulo 7, hermanos, versículos 21 al 23. 7, 21 al 23. Y con el favor de Dios, yo creo que esta semana terminamos, hermanos, esta serie de estudios sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Espero hayan sido de bendición y de edificación para sus vidas. Creo, hermanos, que a veces nos vamos muy por encima y como que no le sacamos todo el provecho que pudiéramos sacarle a las escrituras. Así que espero haber profundizado lo suficiente. Espero que haya sido de bendición. Amén. Yo sé que todavía hay mucho que escarbarle. A lo mejor si el Espíritu Santo quiere, después tengamos una revelación mayor a lo que el Señor nos ha dado. Esperemos que así sea. Por lo pronto esto es lo que el Señor nos dio y esperamos en Dios que crezcamos. Amén. Gloria a Dios. Nunca os conocí, dice la palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Creo, hermanos, que estas son unas palabras tremendas que nadie quiere oír. Nadie quiere oír eso. Creo que entre nosotros los que creemos, entre nosotros los que hemos aceptado el perdón, la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, creo que la mayor preocupación debe ser permanecer, debe ser llegar a la meta, y debe ser que cuando lleguemos a la meta el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Creo que ese es el deseo y creo que ese es el motor que debe de movernos a todos y cada uno de nosotros en el nivel donde Dios nos quiera poner. Y me refiero, no quiero usar la palabra nivel, porque hablaríamos quizá de desigualdades. En el área donde Dios nos quiera mover, en el área donde Dios nos quiera poner, creo, hermanos, que nuestro mayor anhelo debe de ser ese: que Dios vea con agrado lo que hacemos. ¿Amén? En un juego de ajedrez, tanto puede ganar la partida con la reina como la puede ganar con un peón. ¿Sí sabía eso? Así que todas las piezas tienen una importancia, tienen un lugar, aunque a veces decimos: este es el peón, que está en la reina, pues pero la verdad es que todos están en el mismo tablero. Y lo cierto es que todos aspiran, o todos debemos aspirar a ganar la partida. Amén. Entonces, en todo el Sermón del Monte, Jesús nos ha mostrado la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora sabemos que Dios quiere que nosotros lleguemos a la meta. Ahora sabemos que Dios quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros aprendamos a alabarle, cómo adorarle, cómo exaltarle, cómo vivir nuestras vidas en su presencia y agradarle en todo. Ahora creo que lo importante en estos versículos es que una vez que lo hemos entendido, sigamos esa voluntad, vivamos en esa voluntad. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que cuando nosotros hacemos el bien a los que nos hacen el mal, nosotros amontonamos ascuas de fuego sobre sus cabezas. No es que querramos que Dios nos elimine, nos caiga y nos mande un rayo, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede. Creo, hermanos, que cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios y no obedecemos, ascuas de fuego amontonamos sobre nuestras propias cabezas. Entonces, creo, hermanos, que el Señor Jesucristo desea que nosotros vivamos en obediencia a esa voluntad que Él nos ha revelado. El comprobante de una vida en Jesucristo, hermanos, es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, el verdadero cristianismo es en realidad el aplicar las verdades bíblicas a nuestra propia vida. Eso es el ser cristiano. Porque yo puedo decir: soy cristiano, soy de tal o cual religión, pero si no aplico las palabras de Dios a mi vida, entonces no soy nada. Y creo, hermano, que eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender: que para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos no basta con conocer
No basta con decir Señor, Señor. Es necesario, hermanos, que nosotros vivamos aplicando las verdades bíblicas a nuestra vida. Hay una palabra que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por, ¿se acuerdan? Sino por el Espíritu. Aquí la cosa es, ¿por qué si estos hombres o mujeres llaman a Jesús Señor, Señor? Porque no entraron. Si nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu, ¿por qué no entran? Es una buena pregunta, a mí me parece. O sea, la Biblia es bien clara, no se contradice, ¿eh? No hay contradicción alguna en la Escritura. La Biblia dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y no es cualquier Espíritu, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos lo revela como Señor, nadie le va a llamar Señor. ¿Por qué estos no entraron? Pero hicieron Señor, Señor quiere decir dueño. Eso significa Señor. O sea, traducido, No lo hicieron su Señor. traducido a un lenguaje que entendamos, es eso. Ese Señor no era carne en su corazón. Ese decirle Señor no era una práctica diaria en sus vidas. No era una aplicación diaria. O sea, era Señor de labios para afuera. O sea, exacto. Ajá. O sea, aquí la cosa es esta. Una cosa es decirle Señor y otra cosa es que Él sea el Señor. ¿Sí me explico? O sea, es lo que estamos viendo, es lo que están comentando nuestros hermanos. Ellos decían Señor, Señor, sí, pero para ellos Jesús era un Señor de, como decía el Señor Santana, el Señor Mendiola. ¿Ah? Como decir, no sé, el Señor de la tienda. O sea, reconocen que Jesús es Señor, pero no reconocen a Jesús como su Señor. Por eso es que no entraron, porque no había obediencia a la voluntad de Dios. Hacían milagros, hacían señales y hacían un montón de cosas, pero lo hacían para beneficio personal. No buscaban la gloria de Dios, buscaban la gloria de los hombres. Querían que les dijeran, ay, el pastor, ay, el apóstol, el maestro, el profeta, en la lotería, ¿no? O sea, a veces queremos, ¿verdad? A veces pensamos que servimos a Dios cuando en realidad nuestra carne nos traiciona y estamos buscando nuestro propio beneficio personal. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado como creyentes, vivir en obediencia, buscando la gracia de Dios. Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad del Padre es un requisito fundamental. No se puede brincar ese requisito para poder tener acceso al reino de los cielos. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 22 al 27. Déjenme ver. 24 al 29. Se me hace que se va a haber correcciones todavía ahí al manual. 22, vamos a poner 22 al 29. Ahí le pone con pluma, mano. 22 al 29, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, qué interesante, hermanos, es que hay una condición para entrar al reino de los cielos. A ver,
¿Somos salvos o no somos salvos? ¿Sí o no? Somos salvos por fe. Pregunto, ¿la consumación de nuestra salvación ya se dio o todavía estamos en proceso? La consumación de nuestra salvación ¿ya se dio o estamos en proceso? Recuerden que Jesús dijo, consumado es. Pregunto de nuevo. Mande. Está en proceso, dice por allá. ¿Quién da más? Ya somos, ok. ¿Quién da más? Bueno, vamos a ver, porque si no hay tal vez. De la consumación de nuestra salvación. Somos salvos, escuche, somos salvos en promesa. Ya somos salvos. Fiel es el que prometió para cumplir su promesa. Pregunto, si yo ya soy salvo, ¿puedo descuidar mi salvación? ¿O tengo que cuidarla hasta que llegue a la presencia de Dios? Entonces es un proceso. Somos ya salvos porque Cristo ya pagó por nosotros. Ahora tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome su corona. Estamos en un proceso. ¿Sí lo explico? O sea, ¿somos salvos? Sí, no somos medio salvos. Ya somos salvos. En el momento en el que el Señor nos llama a cuentas, si estamos bien con Él, vamos derecho. Porque ya somos salvos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos bien con Él para que cuando el momento llegue, nos vamos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Estamos o no? Cualquier duda luego díganme porque son temas importantes. Parece que no, pero son temas delicados. Esa es la clave. Cuando Jesús dijo consumado es, Él está diciendo el precio está pagado. O sea, Jesús pagó el precio. Ajá. La salvación está aquí. Ya. No es media salvación, es completa. Completa. En mí está Mantenerla. Exactamente. Porque si la puedo perder, Entonces, ¿somos salvos sí o no? Sí. Definitivamente sí. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Mantenerme en esa salvación hasta llegar a la consumación de esa salvación. ¿Cuál es la consumación de esa salvación? Llegar con Él. Llegar con Él. En el momento de que somos salvos, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Sí. Por consiguiente, está a tener esa salvación para que nuestro nombre no sea borrado a causa de Jesús mismo. Ajá. Para que sea borrado. Ajá. Entonces, ahí el compromiso está con Dios, mantener la salvación y consumar la obra de Cristo en nosotros, tierras días, viviendo en su gracia y en su tiempo. Por eso es cada día misericordia, no es una vida rellena. Porque cada día las necesitamos para hacerle frente a lo que Jesús dijo, cada día trae su propio pan. Entonces, hay un proceso, ¿sí? Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de su palabra, de su voluntad, es un requisito para llegar a la consumación de nuestra salvación. Ya somos salvos, pero tenemos que llegar allá. ¿Sí? No es el que corre ni el que quiere, dice el sino de Dios que quiere misericordia. ¿Sí? Ok, 19, 16 al 26, ahí mismo en Mateo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, aquí perfecto entiéndase completo. ¿Sí? Si quieres ser perfecto, o sea, si quieres tener la obra completa, anda, vende lo que tienes y dalo a quién. Se lo traduzco al español para que me entiendan. Dáselo a tu prójimo. Dáselo a tu prójimo. Fíjense
cuál es, hermanos? El último de los mandamientos que Jesús le menciona al joven. ¿Cuál es? Y luego le dice, anda y vende lo que tienes y hazlo a tu prójimo. Dalo a los pobres. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Y qué hizo el joven? Fue inmediatamente a venderlo todo y a repartirlo. Se puso muy triste. ¿Por qué? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero yo tremendo en esto porque acá el joven le dije, todo esto lo he guardado desde mi juventud y ya Jesús se lo había dicho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todos los mandamientos supuestamente él ya los había guardado desde su juventud. Le faltaba uno. Sí, pero él no se daba cuenta de que estaba fallando en esa área de su vida porque le dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo creo que me imagino que él no sabía amar, no sabía pues lo que era en sí amar a su prójimo como a sí mismo. Yo creo que él desde aquí a allá, todo esto lo he cumplido, todo lo que tú dices, lo he cumplido, como que ya él se sentía, por ejemplo, bien, porque le dices, quieres ser perfecto. Es tremendo, o sea, quieres ser perfecto. ¿Cómo le dice Jesús a él? Quieres ser perfecto. O sea, no eres, porque no lo eras. Todo esto lo he mandado. Y Jesús ya le había dicho a tu prójimo como a ti mismo, pero a lo mejor él no había captado ese lo último de amar a su prójimo, de cómo amar a su prójimo. Porque a veces decimos, amo a mi prójimo, pero a veces no nos damos cuenta que a lo mejor no lo estamos amando para ser perfectos, por así decirlo. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos. Él fue confrontado, vamos a decirlo así, con uno solo. Pero ¿y qué de los demás? A lo mejor tampoco los había guardado como eran. Aquí la cosa es, hermano, que nosotros necesitamos preocuparnos porque el Espíritu Santo nos dé dirección y podamos realmente guardar la palabra del Señor como es. Porque de repente va a haber gente que diga, no, pues yo ya no tomo, yo ya no digo malas palabras, pero de repente se les sale una que otra mentirita blanca, o roja, o negra, o arcoíris. Entonces tenemos que estar bien seguros, hermanos, pedirle al Espíritu Santo, danos dirección, danos guianza, danos la sabiduría para poder guardar la palabra como es. Han llegado a los pobres. No es ese pobre porque quiere. Gasta lo que quiere, no toman al biologo, lo hacen la vida y fantasía de que dice uno, aparte no se mantener mujer. No, y es que muchas veces, ahorita, por ejemplo, como están las cosas ahorita, aunque ya es quizá parte de otro tema, ¿no? Pero cuánto vividor hay, ¿no? Pero ahí también tenemos que pedir sabiduría y decirle, Señor, guíanos para poder ayudar al que de veras necesita ayuda, ¿no? Para no estar manteniendo parásitos y poder ayudar realmente a los que lo necesitan. Porque también es cierto, o sea, dicen que si a los ricos les quitaran todo lo que tienen y lo repartieran a los pobres, en 5 años los pobres volverían a ser pobres y los ricos volverían a ser ricos. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tenéis. Sí, pues la falta de sabiduría que a veces tenemos, ¿no? Que agarramos dinero y nos queman las manos. Bueno, Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pregunto, ¿por qué dice el texto que van a ser recibidos los benditos del Padre?
En una palabra. ¿Por qué? Por sus obras. Ok, vamos despacito, porque no quiero que salgamos de guillos todos. ¿Sale? Ok, por sus obras. Muy bien, dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Fíjese lo que hace el justo. No, Señor, yo nunca vi eso, nunca lo hice, nunca te serví de esa manera. O sea, el justo se mantiene humilde, Señor. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, Señor? No me acuerdo haberlo hecho. Ese es un buen detalle. A mis hermanos. Ajá. Ok, dice, eso es un muy buen detalle, ese es muy buena observación. A veces entre nosotros, hermanos, estamos tan divididos que no somos capaces de ver la necesidad de los demás. Por cierto, la hermana Mari, la mamá de la hermana Mari, abuelita de nuestros hermanos, no sé si todavía está internada. Sí, está internada, hermano. Vamos a estar hablando por ella ahorita, que llegue un poquito más de gente para que estemos apoyando en oración a nuestros hermanos. Amén. Igual si pueden echarnos una llamadita después del culto, a ver cómo están, qué sé yo, ¿verdad? Que se vea que hay amor, ¿verdad? Ok, dice: y respondiendo el rey les dirá: es cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué dice mis hermanos más pequeños? ¿Por qué dicen todos mis hermanos? Los más pobres, ¿qué más? Yo pienso diferente. Ricos, pues no, yo pienso diferente. Yo lo veo de esta manera, a ver si me siguen la pichada. ¿Cuántos hijos tiene el padre? El padre. Escuché el término, el padre. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Por eso dicen mis hermanos más pequeños, porque todos somos adoptados hijos de Dios. Es lo que mencionaba Eva ahorita. Mis hermanos. ¿Sí? Jesús nos hizo hijos del mismo Padre. Por eso ahí nos llaman mis hermanos. ¿Sale? Ok. Esto para anotar ahí lo que porque es pues. Ok. ¿Qué versículo me quedé? 41. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también él te responderá diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si no te estamos diciendo: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre. Bueno, vuelvo a la pregunta original. ¿En qué se está basando el Señor para dar entrada o cerrar la entrada tanto a unos como a otros? ¿En qué? En las obras. Pregunto: ¿somos salvos por fe o por obras? Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero aquí está diciendo que son obras. Biblia. No por obras, pero aquí está diciendo que son obras. Denme Biblia que me diga. Santiago, ¿qué dice Santiago? La fe sin obras. Exactamente, Biblia. Entonces es una combinación de las dos cosas. Las obras sin fe, todo
y el pecado no entra al reino de los cielos. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no es... ¿Y la fe? También dice que ya se lo olvidó. Ok, entonces es importante que entendamos, es una combinación de las dos cosas. ¿Sí me explico? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Ok, entonces las obras serían el fruto de la fe que tenemos, sería la muestra de que creemos. O sea, las obras no las hacemos para ser salvos, sino porque ya lo somos. ¿Me expliqué? Esa es la clave. O sea, yo digo que tengo fe. Ah, tú dices que tienes fe. Qué bueno, muéstrame tu fe por tus obras. Porque también los demonios quieren tinieblas, pero ¿cuáles son sus obras? No va a haber otro demonio allá en el cielo tocando el arpa. Digo, la Biblia no dice que los ángeles tocan el arpa, tampoco. O sea, no lo dice así específicamente, que están los ángeles con el arpa en las nubes, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso, ¿verdad? De repente nos hacemos nuestras imágenes también nosotros, ¿verdad? No, la Biblia no enseña eso. Pero sí es importante que entendamos, en el cielo no va a haber un solo demonio aunque tenga fe, porque sus obras son malas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que apoyar esa fe en las obras que respalden precisamente esa fe. Sí, como aquellos que dicen, yo sí creo en Dios, pero no creo en la Biblia, entonces no crees en Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, la Biblia es la palabra de Dios, y a Dios lo conocimos a través de su palabra. Entonces no puedes decir que crees en Dios, pero no crees en la palabra. ¿Pero qué? Pero no me congrego. La Biblia dice, no dejando de. Entonces, qué interesante, ¿verdad? La fe tiene que ir respaldada por obras que confirmen esa fe. Que confirmen esa fe. ¿Estamos hasta aquí? Ok, entonces, no significa entonces, hermanos, que haya que ganar o merecer la salvación por medio de las obras y de los esfuerzos humanos. Eso es cierto por varias razones. Número uno, se recibe el perdón mediante la fe y el arrepentimiento genuinos, hechos posibles solamente por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. De otra manera no se puede ser salvo. Usted no puede brincarse. Miren, en el Antiguo Testamento, no me acuerdo si a ustedes ya les tocó estar en las transmisiones que hacíamos respecto del estudio del tabernáculo. No sé si les tocó. ¿Ya no les tocó? Hay algunas transmisiones todavía ahí por ahí en Facebook de lo que fue el estudio del tabernáculo. No les tocó todo porque ese estudio lo comenzamos cuando todavía estábamos en Urbi. Cuando llegamos aquí ya estaban ustedes con Mateo 24, si mal no me acuerdo. Entonces ya hice una especie de compaginación, pero obviamente no fue lo mismo. Ok, no se podía y no se puede llegar al lugar santísimo sin pasar por el altar de los holocaustos. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo llegar al trono de la gloria de Dios sin pasar por la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿También? También, pero él dijo, yo soy la puerta. O sea, no puedes entrar al lugar santísimo por otro lado, tienes que entrar por la puerta. ¿Sí me explico? Tienes que entrar por la puerta, no hay otro camino, no hay otra manera. Entonces, se recibe el perdón de Dios solamente mediante la fe y el arrepentimiento genuinos, hechos posibles por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Se lo digo de esta manera, no se puede ser cristiano sin sangre. No puede haber un cristianismo sin Cristo, no puede haber una salvación sin sangre derramada. ¿Sí? Ok. Lucas 18,
Lucas 18. Versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Es decir, el fariseo, vamos a ponerlo de esta manera, estaba aquí en el altar y el publicano estaba sentado allá en aquella banca del fondo. Allá estaba. A lo mejor allá dobló sus rodillas en la banca, ya estaba volteando hasta para la pared de aquel lado. Pero uno estaba acá justificándose. O sea, no estaba justificándose, estaba declarando lo justo que era. ¿Sí? Yo soy el mejor cristiano, soy el mejor de los hijos tuyos. ¿Sí? Pero dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Señor, perdóname. Dios mío, he fallado, he pecado. Miren, tanto el fariseo como el publicano, los dos eran judíos. Sentada esa premisa, ¿qué vas a decir? De hecho, el problema fuerte que está ahí realmente es que comparó. Bueno, no todo amante literal que lo que estaba haciendo. Que bueno, que comparó con la otra persona. Ajá. Y comparados con otros, siempre vamos a ser mejores. Siempre. O sea, si yo me comparo con otro, yo voy a ser mejor que otros. Nunca voy a compararme con el que es superior a mí. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque va a terminar todo traumado. Porque mejores que yo. ¿Sí me explico? O sea, si yo como, ay, el hermano fulano de tal, no, pues, y el hermano tal, y el hermano penal, entonces sí voy a tomar muy en serio lo que el Señor dice: gusano de Jacob. O sea, ni siquiera. Bueno, el punto es no hablar de cosas tristes. El punto aquí es que dice: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Los dos eran judíos, vamos a ponerlo así, los dos eran iglesia. Los dos eran parte de la misma congregación, los dos venían a Peñel. Yo no sé quiénes eran, pero los dos venían a Peñel, estaban aquí, adoraban a Dios, glorificaban a Dios. Pero uno se sentía el super cristiano y el otro se sentía quizás a lo mejor una cucaracha. Pero ese bajó justificado, dice antes que el otro. Ese antes que el otro no quiere decir que el otro también fue justificado después. Ese antes que el otro no quiere decir que el fariseo fue justificado, para nada. En lugar del otro. ¿Por qué? Porque no tenía fe. No, sí tenía fe. Pero el perdón no se recibe por lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque fuimos perdonados. Vamos a otra cita, Lucas capítulo 15, un poquito más atrás. Los voy a llevar de reversa un poquito, pero es porque necesito darle ese sentido a la enseñanza. Lucas 15, 11 al 32, son algunos versículos, pero vamos a leer un poquito así rapidito. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos de su padre a una provincia apartada, y lo malgastó todo. Y vino una gran hambre, una hambruna en aquel lugar donde él estaba, y tenía hambre, y nadie le daba de comer.
Lo único que logró hacer el hombre fue irse a una hacienda, con un hacendado que tenía una hacienda y que criaba marranos, criaba cerdos. Quiere decir que se fue lejos del pueblo de Israel. ¿Sí? Siendo judío, criar marranos era lo peor de lo peor que pudiera suceder, porque era un animal sucio. Ahora, él no solamente se dedicaba a cuidar cerdos, quería comerse la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos. Nosotros a lo mejor nos ponemos a pensar en el friego, ¿no? En las obras de comida que se les dan a veces a los cerdos. Las algarrobas en realidad son plantas, pero él quería comerse las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni el dueño ni siquiera el dueño del establo, del trochín donde él trabajaba. O sea, ¿cómo estaría la situación para que él estuviera criando cerdos y ni siquiera de comer le dieran? O sea, estamos hablando de alguien que no tocó suelo, hermanos, se fue hasta abajo. ¿Sí lo explico? Le pasó lo que corre caminos, no tocó fondo, se fue más abajo. No, bueno, no corre caminos al coyote, ¿verdad? Eso le pasó al hijo pródigo. Cuando piensen en el hijo pródigo, piensen en el coyote, para que no se lo olvide. Él no solamente tocó fondo, se fue más abajo. Pero de repente él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí estoy como jornalero y me estoy muriendo de hambre. Dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, ¿verdad? ¿Eso dijo? No, ¿qué dijo? Iré a mi padre, no se conforme con venir a la casa de su padre, venga a su padre. Venga a su padre, no se conforme con venir a su casa. Hay mucha gente que se conforma con venir a la casa del Padre. Hay mucha gente que se conforma con venir a la iglesia. No se conforme con eso. Venga a la presencia de su Padre. No cometa el error del pródigo que se quedó en casa, viendo la fiesta, viendo que estaba el jolgorio, todo lo que daba, va con un siervo. Venga con su Padre. No, así que va afuera esperando a que el Padre saliera a rogarle que entrara. ¿Cuántas veces estamos igual? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo el padre? El padre ni chance le dio de llegar. Ni chance le dio de llegar. Cerró la puerta y salió corriendo a donde venía el hijo. Digo, deja abierto y le roban todo, ¿ah? Cierra, pero sale a borro por donde va el hijo, a donde viene el hijo, y lo abraza y lo besa y dice: póngale un anillo en su dedo, hasta el dedo, hasta el anillo bien empeñado ya. Póngale un anillo en el dedo, pongan calzado en sus pies, póngale un vestido nuevo en calidad de Dios, báñenlo. Y hagamos fiesta, maten al becerro gordo y hagamos fiesta. Ni chance le dio de pedir perdón. A veces el anillo es muy importante porque usted le mira en la cabeza, en la autoridad, la gente de tratos sociales, los soportables, que se queda de ciertos linajes, ¿verdad? Ese es el punto de cierta familia. Porque era con lo que firmaban, era con lo que sellaban los papeles importantes. Cuando dice pongan un anillo en su dedo, quién sabe qué habrá hecho con el anillo de la familia. Pero cuando dice pongan un anillo en su dedo, es restáurenlo a la comunión, restáurenlo a la familia. Claro, ya después el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre ni lo oyó. Mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, estaba el gozo en todo lo que daba. O sea, el padre ni siquiera se esperó a las palabras, la actitud del corazón del hijo. Ahora, nosotros sabemos, ¿verdad?, que si confesares con tu boca será salvo. O sea, hay que hacerlo, pero lo que quiero decirles es la intención del Padre, el deseo de Dios, de que con un corazón contrito y humillado vengamos delante de Él y digamos: Señor, pues la regué, perdóname. Señor, yo me equivoqué, tú tenías razón. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso a nuestros padres? O a lo mejor nunca lo hemos dicho, pero ya después de grandes lo pensamos: cuánta razón tenía el viejo. Viejo regañón, viejo barrigo, como usted le diga, pero cuánta razón tenía. Nomás pregúntele ahorita a las mamás a las que se las suenan los hijos.
Pregúntenles, ¿tenía razón su mamá o no? ¿Cuánta razón tenían los viejos conceptos? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que en el nombre del Señor, ¿cuánta razón tenías? Yo me equivoqué, perdón. Mateo, no, perdón, ¿dónde estamos? Sí, Mateo 26, 28. Decía que les iba a llevar un poquito de reversa, ¿no? 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿En dónde queda nuestra jactancia? ¿En dónde queda nuestro derecho a ser perdonados? No hay. Somos perdonados por gracia, por pura misericordia. Lo único que Dios demanda es un arrepentimiento genuino y obras que obviamente manifiesten ese arrepentimiento, por fe y obras que manifiesten esa fe. ¿Me explico? No somos salvos solo por las obras, necesitamos la fe primeramente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así tengamos las mejores obras, es imposible. ¿Me explico? Ahora pregunto, ¿qué obras hizo el hombre que estaba junto a Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron sus obras? No hubo obras, pero hubo una confesión. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú vas a reinar. Creo que tú eres el rey de los judíos. Creo que tú eres el Mesías que había de venir. Creo, Señor. No tengo oportunidad de demostrarlo, pero lo creo. Ten misericordia de mí. Acuérdate tú de mí cuando vengas en tu reino. Fue salvo por fe, no por obras. Pero usted y yo tenemos vida, así que tenemos que manifestar esa fe que tenemos. Lo vamos a predicar hoy. Número 2. No tenemos que ganar o merecer la salvación por medio de las obras y los esfuerzos humanos, porque la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es sin lugar a dudas un requisito permanente para la redención del alma pecadora. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo enseñó también que la obediencia es una gracia de la salvación del reino y como tal se debe de orar continuamente por ella para hacerla efectiva en nuestras propias vidas. Romanos 6 del 1 al 14. Romanos 6 del 1 al 14 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto fue lo que malentendió Rasputín. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó los de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que con el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Hasta qué versículo les dije? Hasta el 14. Creo que 10. En el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Haga eso sin oración. Cumpla eso sin oración. Por experiencia propia le voy a decir algo: no va a poder. No va a poder. La oración cambia muchas cosas, y entre esas cosas que cambian son nuestras acciones, son nuestras actitudes.
Nuestra forma de ver las cosas cambia por la oración. Y esto, amado hermano, es una gracia. Nosotros necesitamos orar a Dios y decirle: Señor, dame la gracia para vencer al pecado. Dame la gracia, Señor, para mantener mi cuerpo, o mi vida, mi espíritu, mi alma, mejor dicho, crucificada junto a ti. Para que, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto, amado hermano, se logra solamente a través de la oración. Usted puede venir al culto que usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera en la iglesia, usted puede ejercer el ministerio que usted quiera ejercer o el que Dios le permite ejercer, pero si no hay oración, no va a cumplir con esto, no va a poderlo hacer. Porque la oración es lo que le va a dar la fuerza a su espíritu para que pueda aplicar las verdades bíblicas a su propia vida. Es la oración la que lo logra. Si no hay oración, hermanos, no va a haber resultados. Podemos tener la mejor y más grande religión, si usted quiere verlo así, pero si no hay oración, no va a poder someterse al señorío de Jesús, no va a poder someterse al señorío del Espíritu Santo. Por eso necesitamos clamar a Dios. Es más, si es necesario ayunar y decirle: Señor, ayúdame a mantener mi carne sujeta, ayúdame a mantener mi carne dispuesta a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Se acuerdan cómo reza el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Para nuestro de cada día Pero ¿por qué Jesús enseñó a sus discípulos a pedirle a Dios que se haga su voluntad? ¿Por qué? Pregunto, hermanos. Está la voluntad permisiva y está la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí sabemos la diferencia? La voluntad perfecta es cuando se hace lo que Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Dios quiere. Esa es la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? La voluntad permisiva es cuando Dios permite que sucedan cosas. Por ejemplo, en el caso de Job, Dios permitió que sucedieran cosas en la vida de Job. Es su voluntad permisiva. A veces Dios en su voluntad permisiva nos permite agarrar por caminos que de repente ya venimos por revolcados, ¿verdad? Y Dios nos dice: ¿cómo le fue? Permite, ¿verdad? A veces en nuestra necedad que cometamos ciertos errores para enseñarnos una lección importante. No podemos hacer las cosas bien sin Él. Ok. El punto es importante, hermanos, es que nosotros necesitamos buscar esa ayuda de Dios. Es una gracia el poder hacer su voluntad. Es una gracia por la cual tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que se glorifique en nuestras vidas. ¿Usted cree que para Pablo era muy fácil decir: con Cristo estoy juntamente crucificado? Cuando estaba siendo apedreado por haber sanado a un hombre, o sea, había sanado a un hombre, había rechazado un sacrificio y terminan apedreándolo. ¿Usted cree que él estaba muy contento ahí? Ay, con Cristo estoy juntamente crucificado, mete más dura, mete esa piedrota que está ahí, ¿cómo que tiene? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que se rían de nosotros porque somos cristianos? De repente, como que se calienta la cabeza a veces. ¿Sí o no? No le hace que me digan a mí cuando las ceras se están poniendo, que no se tengo. Se calienta las 3 veces. Se nos quiere salir el apellido. O apellido, ¿no? Se nos quiere salir el apellido. El viejo hombre como que quiere salir del coma. Y a veces sí sale del coma, ¿vale? Necesitamos mantenernos en oración, diciendo: Señor, haz tu voluntad. La pregunta que quiero hacerles es esta: si sabemos que está la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios, podemos decir que todo lo que sucede en la tierra es parte de la voluntad de Dios, ya sea permisiva o perfecta. Lo que está sucediendo ahorita en el mundo, la tanta violencia, tanta muerte y todo lo que está sucediendo, Dios lo ha permitido como consecuencia de nuestras malas decisiones. O sea, no podemos echarle la culpa a Dios. Dios no es culpable de nada. Él permite que sucedan las cosas por consecuencia lógica
las decisiones que hemos tomado. O sea, yo no puedo decirle a Dios, ay Señor, ¿por qué mataron a fulano en esa balacera? Pues ¿quién lo trae tirando balazos? O sea, yo no puedo culpar a Dios por eso. Por ahí pusieron una publicación de una persona que exigía justicia porque mataron a su hijo. Y luego alguien por ahí, no sé de dónde, recogió las fotos del angelito y las posteó debajo donde postearon ese reclamo de la madre, ¿verdad? Y estaba el muchachito, retratado con unas pistolas y luego unas trocas bien de lujo y con unos riflotes y decía, por eso lo mataron. Entonces, la cosa es esta: si ya sea la voluntad perfecta o la voluntad permisiva, siempre se termina haciendo lo que Dios quiere, porque Jesús dijo, hágase tu voluntad. Porque sin Él no somos nada. ¿Qué más? Porque Él dijo, fíjense bien, Él dijo, ustedes orarán así. Ustedes, mi pueblo, mis discípulos, mis siervos, van a orar así. Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Sí, por ahí va. Por ahí va. Ayúdame a estar sujeto a tu autoridad. Ayúdame a estar sujeto a tu voluntad, Señor. Yo en lo particular. Porque a mí tú me estás diciendo que yo tengo que orar así. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En mi vida, hágase tu voluntad como se hace en el cielo. En mi vida, yo en lo particular, yo en lo personal. Ustedes pues orarán así, cada uno. O sea, no dijo, a ver, mira, tú Pedro vas a orar así, y tú Santiago vas a orar así, y tú Bernabé vas a orar así, y tú Mateo vas a orar de esta otra forma. No, él dijo, ustedes orarán así. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse que pasamos aquí a la hermana Bebé y a otros? No me acuerdo quién más era. Que respecto a lo que Lot oyó, Lot, su esposa y sus hijas, cada uno oyó lo mismo. Escapa por tu vida en primera persona y no mires tras ti en primera persona. Cada uno oyó en primera persona lo mismo. Entonces, cada uno de los discípulos oyó lo mismo. Nosotros tenemos que orar así, pero no quedaron juntos para siempre. No quedaron juntos para siempre. Si mal no me acuerdo, Judas murió en la India. Santiago me parece que fue muerto a espada. Jacobo, Pedro lo mataron, me parece, en Babilonia, crucificado de cabeza. Pablo murió en Roma. En fin, no terminaron juntos. Como para decir, Dios nos dijo que oráramos como oramos aquí en PG los viernes, que oráramos juntos esta oración, o que oráramos de esta manera juntos. Ellos no quedaron juntos, fueron dispersados. Se dispersaron predicando la palabra, pero allá donde ellos iban, ellos oraban, Padre, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Y en ese haz tu voluntad es, yo me sujeto a tu voluntad. Yo me sujeto, quiero ser obediente a tu voluntad. ¿Estamos hasta aquí? Aleluya. Jesús declara enfáticamente, en tercer lugar, hermanos, Jesús declara enfáticamente que habrá muchos dentro de la iglesia que servirán en su nombre y creerán que son siervos, pero que en realidad Él mismo nunca los conoció. Mateo capítulo 7, versículo 23, que ya lo leímos. Sí, ya les pide madre, hermanos, vamos a poder terminar esta semana. Terminamos la próxima si Dios lo permite. Mateo capítulo 7, versículo 27. No, perdón, 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces,
Va a haber muchos dentro de la iglesia que se dirán en su nombre, que verán que son siervos de Él, pero que en realidad Él mismo nunca los conoció. Ya hablamos de por qué. Ya vimos el por qué. No basta con simplemente llamar a Jesús Señor. Hay que someterse a su señorío. Hay que someterse a su voluntad. Muchas veces el plan de Dios no lo vamos a entender, pero tenemos que saber que Dios tiene un plan y que en ese plan somos nosotros los que tenemos que entrar al plan, sujetarnos al plan y dejar que Dios nos guíe en ese plan. Va a haber situaciones, hermanos, en la vida de todos y cada uno de nosotros en las que no vamos a entender por qué. Siempre va a haber una situación en la que el hombre pregunte por qué. No siempre vamos a tener la respuesta, no siempre Dios va a decir, mira, por esto. Quizá en algún momento lleguemos a discernir y digamos, por esto Dios permitió que me escucharan cuando no traía extra mi gato a medianoche sin seguro, allá en un lugar donde ni siquiera celular había. No me ha pasado nada, pero digo, son situaciones que se pueden dar, ¿no? De repente vamos a pasar por situaciones que no vamos a saber por qué Dios está permitiendo eso. Pero si yo quiero que el plan de Dios se lleve a cabo en mi vida, yo tengo que estar sujeto a ese plan y confiar en que Dios, más tarde o más temprano, va a obrar en mi favor. Que a lo mejor va a haber gente que me diga, no, hombre, no te apures, vas a ver la luz al final del túnel. Usted ve la luz y dice, gloria a Dios, resulta que es un trailer que viene en sentido contrario. Pero lo cierto es que trailer o no trailer, al final, aunque ya el trailer nos haya pasado por encima 3 o 4 veces, Dios va a llegar al fin de su plan y nos va a sacar en victoria, siempre y cuando nosotros estemos sujetos a ese plan, aunque no entendamos por qué pasamos por las que pasamos. Pero Dios siempre tiene un plan y al final diremos gloria a Dios porque pasamos por él. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué es eso? ¿Cuántas veces hemos tenido alguna pesadilla? ¿Ha tenido pesadilla alguna vez usted? Cuando yo era niño, yo soñaba con demonios. No sé si se los habían testificado. Cuando yo era niño soñaba con demonios que me acechaban en un pasillo entre la casa de mi mamá y la casa de una vecina. Yo tenía miedo de pasar por ese pasillo de noche solo. Cuando andaba con la bola, con los chavalos, no, pero solo sí me daba miedo. El simple hecho de cruzar por ahí, no de atravesarlo, de cruzarlo, ya me daba miedo. Porque todas mis pesadillas tenían que ver con ese pasillo. Al final, hermanos, despertaba y me daba cuenta de que era un sueño. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos como esos que han tenido una pesadilla, pero al final despertaron y se dieron cuenta que todo era un sueño, que las cosas son diferentes, que todo está en paz. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermano? Vamos a dejar aquí, hermanos, el estudio por hoy. Nos queda un pedacito de estudio. Espero que la próxima semana sí podamos terminar con el favor de Dios, y si no, pues ya terminaremos la que sigue y daremos inicio a lo mejor al siguiente tema, que es las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Les pido por favor, hagan una transmisión ahorita.
ahorita después de la alabanza nos volvemos a conectar para la transmisión del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Eterno Dios y buen Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho para darnos la salvación, Señor. Hoy queremos pedirte, ayúdanos a estar sujetos a tu voluntad, Señor. Sabemos, Señor, que la fe es básica, Señor, para ser salvo, es indispensable. Pero también hemos entendido la importancia, Señor, de vivir conforme a esa fe, para que podamos alcanzar la salvación, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a entender tu palabra para poderla poner por obra en nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, llene nuestra vida, y seamos, Señor, cada día mejores, cada día más y más conformes a tu imagen, Señor, en el nombre de Jesús.